Bienvenidos a esta clase de pensamiento económico. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y este material de aprendizaje ha sido desarrollado en lengua española para el curso Economic Thinking de la carrera de licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de Atlantic International University, universidad que se encuentra en los Estados Unidos. En la clase de hoy vamos a estudiar algunos elementos y conceptos sobre la introducción al pensamiento económico, tales como el concepto de economía, algunas definiciones de economía en términos primitivos, clásicos, contemporáneos, etc. También la importancia del pensamiento económico en el derecho. Las características de las leyes económicas, las relaciones entre la historia de la economía y la historia del pensamiento económico y otras ciencias. También el mercantilismo en el mundo, antecedentes y características, el mercantilismo francés, el inglés, el español, el liberalismo económico incluso. La economía analiza las labores de los hombres que viven en sociedad aplicadas a la obtención de bienes o recursos para la satisfacción de necesidades materiales. La materia de estudio de la economía está en la idea de la escasez. El hombre se ve precisado a obtener bienes escasos que se destinan a la satisfacción de los requerimientos ilimitados. En la pantalla podemos ver una introducción al pensamiento económico bajo 4 elementos. Los primeros son los elementos económicos que hablan sobre hechos y fenómenos económicos. Luego, los hechos económicos indican las actividades grupales del hombre. Tercero, los actos económicos son conscientes para satisfacer necesidades. Y por último, la actividad económica tiene relación con la suma de los actos económicos. Desde el punto de vista etimológico, la palabra economía proviene del latín oeconomia, que se escribe O-E-C-O-N-O-M-I-A, y este del griego oikonomía, tal como se ve a la izquierda en la pantalla. Oikos significa casa, nomos es orden o ley y nemein significa arreglar, manejar o administrar. Inicialmente se refería a la buena administración de la casa y posteriormente se generalizó a cualquier tipo de administración. Veamos algunas definiciones de economía. En la pantalla observamos 3 de ellas. Número 1, la definición primitiva. Número 2, la definición clásica. Y número 3, la definición contemporánea. Respecto a la primera, la definición primitiva indica que es la ciencia de la administración de la comunidad doméstica. Es la ciencia del abastecimiento que trata del arte de la adquisición. Y es la rama del conocimiento dirigida esencialmente a la mejor administración del Estado con el objeto de promover su fortalecimiento. Número 2, en la definición clásica que tiene relación con el siglo XVIII, la edad de la razón. Aquí tenemos a Juan Bautista Say, que se puede ver a la derecha en la pantalla, en el sector superior derecho. Jean-Baptiste Say. Y él indica que en la economía política hace conocer 3 elementos. Primero, la naturaleza de la riqueza. Segundo, distribución y consumo. Y tercero, el agotamiento. Número 3, tenemos la definición contemporánea. Y aquí nos vamos al siglo XIX específicamente. Y aparecen 2 personas en esta definición contemporánea. Primero, Alfred Marshall, donde indica que la economía es la ciencia que examina la parte de la actividad
individual y social, especialmente consagrada al alcanzar y a utilizar las condiciones materiales del bienestar. Luego tenemos a Lionel Robbins, donde indica que la economía es la ciencia que estudia las formas del comportamiento humano que resultan de la relación existente entre las necesidades ilimitadas que se deben satisfacer y los recursos que, aunque escasos, se presentan a usos alternativos. Y aquí él tiene una visión subjetivista. Luego tenemos una visión objetivista. Y acá aparecen dos personas, Federico Engels y Oscar Lange. Federico Engels indica que la economía política es la ciencia de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los medios materiales de subsistencia de la sociedad humana. Oscar Lange habla sobre distribución y consumo. ¿Cuál es el objeto de la economía? Adam Smith, en la imagen de la izquierda, hace investigaciones sobre la naturaleza y los orígenes de la riqueza, sobre la creación de la riqueza. Luego, al centro tenemos a David Ricardo, quien hace un estudio sobre la distribución de la riqueza. Y finalmente tenemos a Maynard Keynes, quien habla sobre las fuerzas que gobiernan el volumen de la producción y del empleo en su conjunto, o sea, en términos de creación, distribución y consumo. La importancia del pensamiento económico en el derecho. Durante la segunda mitad del siglo XX surgieron algunas corrientes de la teoría económica que analizaban campos aparentemente dispersos y muy específicos. Y ahí tenemos 5 de ellos en pantalla. Número 1, el análisis económico del derecho. Número 2, la elección pública. 3, la nueva teoría de la empresa y los contratos. 4, la teoría de los costes de transacción. Y 5, la economía de la información, entre otras. En la actualidad se acepta que todas estas corrientes forman parte en realidad de un programa de investigación que se conoce como neoinstitucionalismo. Actualmente se ha generalizado el uso de la expresión nueva economía institucional para aludir a una amplia variedad de enfoques y nuevas teorías económicas. La corriente más destacada y concurrida del nuevo institucionalismo es la llamada Law and Economics o economía del derecho, que analiza los costes de transacción y los derechos de propiedad. Las leyes económicas son las que rigen la producción, la distribución, el cambio y el consumo de los bienes naturales en los diferentes estadios de desarrollo de la sociedad. Cualquier tipo de ley se caracteriza por 1. La formulación de leyes y 2. La objetividad. La naturaleza de las leyes económicas son de dos tipos. Número 1, las leyes lógicas, donde se deducen del análisis cualitativo o abstracto. Y número 2, las leyes estadísticas que se logran mediante el análisis cuantitativo. Características de las leyes económicas son 1. Causales. 2. Condicionales. 3. Consistencia lógica interna y externa. 4. Carácter objetivo. 5. Grado de permanencia y certeza. 6. Alcance histórico determinado. 7. Pertinencia. 8. Predicción de los fenómenos económicos. 9. Hipotéticas. 10. Estadísticas. Y 11 constituyen la realidad del proceso económico. Las relaciones entre la historia de la economía y la historia del pensamiento económico y otras ciencias.
las relaciones de la economía con otras ciencias, y podemos ver en pantalla que esta se relaciona, por ejemplo, con las ciencias sociales, la matemática, la geografía económica y la ecología. La evolución del pensamiento económico. Número 1, tenemos la precientífica, que hace relación desde los orígenes hasta el año 1750. Luego tenemos el nacimiento de la ciencia económica entre los años 1750 y 1870. Número 3, tenemos el descubrimiento y la elaboración de principios teóricos fundamentales entre los años 1870 y 1930. Y cuarto, tenemos la profundización y la extensión, y esto es desde el año 1930 en adelante. En el primer caso, número 1, la precientífica, aquí tenemos los pensamientos antiguos, como por ejemplo griegos y romanos. Y en este caso, los hechos económicos son observados por la ética y la moral. Luego aparece Platón con la división del trabajo, el sistema de castas, el estado ideal aristocrático y la república. Posteriormente aparece Aristóteles con su planteo de problemas económicos, bases de la teoría del valor y funciones del dinero e interés. Y por último, recordamos a Jenofonte con los conceptos de capacidad humana, buen liderazgo y la división del trabajo. Número 2, tenemos el nacimiento de la ciencia económica, y aquí es donde aparecen los fisiócratas, que son corrientes liberales en Francia e Inglaterra. Desde el punto de vista griego, physis significa naturaleza, kratos significa poder o gobierno. Y aquí tenemos también la escuela clásica inglesa, y donde aparece la primera escuela de economía moderna, crecimiento y desarrollo económico, y además el desarrollo de la teoría del precio. Aparece también en este caso la escuela marxista con su socialismo científico, el cual se opone al socialismo utópico y habla también sobre el materialismo dialéctico. La historia económica es el relato de los hechos o acontecimientos económicos, así como de las instituciones económicas. La historia económica es la historia de las ideas económicas, independientemente de que éstas lleguen a constituir una escuela. Pues cuando sucede, estamos en presencia de una doctrina. Paralelo al desarrollo del hombre, encontramos el desarrollo de las corrientes económicas, puesto que las corrientes económicas corresponden al desarrollo y economía de su tiempo. Desde la sociedad primitiva ya se habían esbozado algunas ideas que sirvieron como base de las actuales doctrinas económicas, y cuando la sociedad primitiva fue evolucionando y las relaciones sociales de producción también lo hicieron, el pensamiento económico tuvo que hacerlo. Tenemos las primeras manifestaciones en Grecia y en Roma. Las primeras épocas fueron la Antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento y la Reforma. Las primeras corrientes se relacionan con el pensamiento griego, de donde surgieron los primeros filósofos políticos universales, y aquí vemos en pantalla a la izquierda a Platón, al centro a Aristóteles y a la derecha a Jenofonte. Las cuestiones económicas han preocupado a muchos intelectuales a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media predominaron las ideas de la Iglesia. Se impuso el derecho canónico que condenaba la usura, o sea, el cobro de intereses abusivos a cambio de efectivo, y consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. El mercantilismo en el mundo, antecedentes y características. Los acontecimientos que propiciaron el mercantilismo tenemos dos. Número 1, el régimen colonial, y número 2, la aparición del Estado moderno.
Luego aparece el absolutismo y el mercantilismo, que habla sobre una justificación teórica del absolutismo. Y aquí aparecen tres personas. La primera es Nicolás Maquiavelo, donde habla sobre la obligación suprema del gobernante, que es mantener el poder y la seguridad del país que gobierna. Luego tenemos a Thomas Hobbes, quien nació el año 1588 y falleció el año 1679, y habla sobre el Leviatán, donde los gobernados debían renunciar a través de un pacto a sus derechos a favor del rey. Y finalmente tenemos a Hugo Grocio, quien nació el año 1583 y falleció el año 1645, donde indica que sólo la autoridad ilimitada del rey posibilitaba el orden del Estado. Y aquí aparece otro personaje más, y es Luis XIV, también conocido como el Rey Sol. Él nació el año 1643 y falleció el año 1715. Ya deben acordarse de él cuando él indica que el Estado soy yo. Luis XIV subordinó el Estado a su voluntad. Se destacan algunos ministros de guerra, tales como Louvois, y el de Economía y Finanzas, como Colbert. Las letras y las artes están al servicio del rey, y ahí aparece Molière. Tenemos el sistema mercantilista. Número 1. Hacer relación con la prohibición de la salida de metales preciosos. 2. La promoción de la balanza comercial favorable. Y 3. Es una política de nacionalismo económico. Fortalece el poder real o absolutismo. Las características del mercantilismo español, francés e inglés son las siguientes. Podemos ver abajo el mercantilismo español, cuyo modelo está dictado por el sistema económico aplicado por el Estado español, el cual fue de carácter mercantilista. En términos de implementación, nos indica el sistema de que para asegurar este monopolio comercial, España instituyó durante el siglo XVI un sistema de flotas y galeones. Para su aplicación, el modelo mercantilista se aplicó a través de un monopolio del comercio exterior. Pero esto tuvo consecuencias. Este rígido sistema comercial provocó que muchas colonias desarrollaran un comercio informal o de contrabando. Luego vemos en pantalla al mercantilismo francés, donde existe una intervención estatal, o sea, una protección y desarrollo industrial. Y finalmente observamos el mercantilismo inglés, donde se aplicó la Acta de Navegación de 1660, el desarrollo comercial marítimo, y aquí aparecen los piratas y corsarios, contrabando y comercio legal, conquista de tierras. Además, secularizó bienes eclesiásticos, hubo un fomento de la industria, especialmente en términos del uso de máquinas, y finalmente, la crematística triunfa sobre la economía natural. Veamos algunas características de la corriente mercantilista. Número 1. Concede plena importancia a los metales preciosos. 2. Aparición de los estados nacionales modernos. 3. Mayor interés por el comercio y las actividades económicas. 4. Es más importante la industria que la agricultura. 5. Introdujeron la balanza comercial. 6. Lo esencial es el comercio exterior, no el comercio interior. Y 7. Las colonias eran fuentes de materias primas para la metrópoli. Veamos los principales pensadores de esta época. Y podemos ver a 6 personajes en pantalla. Primero tenemos a Damián de Olivares. Y aquí nos acordamos del bulonismo. Luego tenemos a Juan Bautista Colbert, a quien se le llama por sus pensamientos como el colbertismo.
Luego tenemos a Jean Bodin, a Juan Bodino también se le conoce, con el Tratado de la Moneda. Luego Thomas Moon, con el Tratado de Política Económica. Penúltimo tenemos a William Petty, quien fue el fundador del método estadístico en economía y el método biológico aplicados al estudio de los fenómenos sociales, y además a él se le considera el fundador de la macroeconomía. Finalmente observamos a Richard Cantillon, quien nace el año 1680 y fallece el año 1734, y es conocido por sus ensayos sobre la naturaleza del comercio en general, el año 1755. Veamos a tres personajes del liberalismo económico. Los precursores del liberalismo económico, del dejar hacer y dejar pasar. Algunos pensadores fueron los siguientes. A la izquierda de los primeros tenemos a David Hume, quien nace el año 1711 y fallece el año 1776, y es conocido por sus discursos políticos el año 1752. Es el precursor del liberalismo, los fenómenos económicos, el comercio, la moneda y el crédito. Luego tenemos a John Locke, quien nace el año 1632 y fallece el año 1704. Y es conocido por el ensayo sobre el entendimiento humano, las consideraciones sobre las consecuencias de la disminución de los impuestos y del aumento del valor de las monedas, y ensayos sobre el gobierno civil. Y finalmente vemos a Bernard de Mandeville, conocido por su fábula El año 1705. Muchas gracias.